Buenas tardes. ¿Alguna consulta para hacernos? El problema es, el submarino Squall se hundió en un punto donde la profundidad era de 72 metros. La temperatura en la superficie era 27 grados Celsius y en el fondo 7 grados Celsius. La densidad del agua de mar es 1,081 gramos por centímetro cúbico. Si una campana de buzo que tiene forma de cilindro de revolución de 2,4 metros de altura abierto por el fondo y cerrado por su parte superior, se hace descender a dicha profundidad. ¿Qué altura alcanzará el agua dentro de ella cuando llegue al fondo? ¿A qué presión manométrica ha de comprimirse el aire suministrado a la campana cuando se encuentre en el fondo para expulsar completamente el agua? Bien. Bien. Estoy pensando, nosotros los otros días hicimos un problema donde teníamos aire que se comprimía, ¿no? Teníamos este problema. Donde acá había aire encerrado acá adentro y había un pistón que con su peso comprimía el aire, ¿sí? Y se llegaba a una situación de equilibrio. El problema que tenemos ahora es ciertamente similar a ese, solo que ahora no hay peso que haga esa presión, sino que es el agua la que hace la presión sobre el aire. Es como si tuviésemos algo así, lo puse de cabeza, esto. Y podemos pensar que hay un pistón o no, es el propio, la propia agua la que comprime el aire dentro de esa campana, ¿sí? Si hubiese un pistón sería de peso despreciable. Pero la situación es esta, ¿sí? Esa campana que se sumerge en el agua tiene aire a presión atmosférica. Cuando se mete dentro del agua, se la baja así de manera vertical, aquí dentro queda aire contenido y va a haber agua haciendo presión sobre ese aire, ¿sí? Entonces, lo que va a ocurrir es que en esa interfaz entre aire y agua se va a generar un equilibrio de fuerzas, entre la fuerza que ejerce el agua sobre el aire en esa interfaz respecto de la fuerza que el aire ejerce sobre el agua en esa interfaz, ¿sí? Como el área es la misma, en definitiva, lo que va a ocurrir es que vamos a tener un equilibrio de presiones. O sea, la presión que va a ejercer el agua sobre el aire tiene que ser igual a la presión que va a tener el gas y por ende la fuerza que va a ejercer el gas sobre el aire. Así que la presión que va a
ejercer la presión que va a tener el agua a esa profundidad va a estar dada por la expresión que conocemos de la variación de la profundidad, de la variación de la presión con la profundidad. ¿Sí? Esta. Y por otro lado, este gas, como va a ser el mismo, va a ser constante el valor de NR, porque es la misma cantidad de aire. Entonces vamos a poder usar esta expresión, y de aquí vamos a poder despejar la presión que sería la 2, por ejemplo, en el fondo, en función de la presión en la superficie, las diferencias de temperatura entre la superficie y el fondo, y el cambio de volumen. Eso es lo que va a ocurrir, y entonces justamente lo podemos plantear para determinar lo que nos pregunta en el punto A, que es qué altura alcanzará el agua dentro de la campana cuando llegue al fondo. ¿Sí? La primera parte, bien, eso se entiende. Acá va la presión atmosférica, y que con el ρGH, que tenemos esos datos, se saca esta presión, que podemos decir que es la presión 1. ¿Sí? En relación a los volúmenes, ok, vamos a escribir la parte de los volúmenes. El volumen 1, que va a ser el de la superficie, va a ser el área, que si bien no la tenemos, no importa, porque ahora vamos a ver que se van a cancelar. El área por la altura 1, que es un dato que nos dan. Son esos 2,4 metros de altura de la campana. Eso por un lado. Y por otro lado, vamos a tener el volumen 2, con abajo de todo esa campana, que lo vamos a escribir en términos de esa altura que no conocemos, ¿sí? Que es la que queremos determinar. Entonces, y las cosas podemos escribir, despejando de la ecuación de arriba P2, vamos a tener que P2 va a ser P1 por P2 por B1 dividido B2. Y entonces, en función de lo que escribimos recién arriba, podemos reemplazar B1 y B2 por estas cantidades. Por Alberto, y T1 iría dividiendo. ¿Cómo, Ruiz? Perdón.
T1 quedaría dividiendo también, T1 por B2. El T1, tenés razón, perdón, se me estaba olvidando. El T1. Muchas gracias. Ahí estamos. Me estaba olvidando de eso. Bien. Entonces, si ahora reemplazamos B1 y B2, quedan dividiendo B1 dividido B2, así que las áreas se cancelan, por lo tanto lo que nos va a quedar acá va a ser esto, así. Y como, a ver, esto por un lado, P1 es la presión atmosférica, así que la podemos, eso es conocido, y esto va a ser igual a la presión que haya a esa profundidad, que es la que surge de utilizar esta expresión. A la presión en la superficie, que está escrita como P1, así que podemos escribir P1 más el ρ por h, donde h es la profundidad a la que estamos. Entonces, si uno mira de aquí, de esta igualdad, de esta así, y el dato que justamente no conocemos es H2, que es el que nos están preguntando. ¿Sí? El P1 sería la presión atmosférica, T1 y T2 son las temperaturas en la superficie y en el fondo, H1 es la altura de la campana, ρ es la densidad del agua de mar, G es la aceleración gravitatoria y H es la profundidad a la que nos encontramos. Entonces, de esta expresión, bueno, con un poco de matemáticas podemos despejar H2, que es lo que se nos está pidiendo. Estoy pensando, por ahí no sé si es hilar fino. A ver, Rui, ¿qué opinás vos? Pero en realidad, acá la presión que estamos considerando es como si la campana estuviese apoyada en el fondo. Pero en realidad el agua entraría un poco en la campana, ¿no? Entonces, me parece que la altura que deberíamos considerar acá no sería h, sino que sería h restándole lo que entra en la campana. ¿No? Ahí nos está preguntando digamos, la presión que tengo que ejercer para que esa línea de agua llegue hasta el borde de abajo. Pero espera, porque no, es que en realidad la pregunta que yo te hago es en relación al ítem A. ¿Qué altura alcanzará el agua dentro de la campana cuando llegue al fondo? Entonces, si la campana está en el fondo y acá le entra agua, la presión dentro de la campana en realidad no es la presión del fondo, sino es la presión del fondo menos H, sí. este poquito.
Sí. ¿No? Sí, sí. O sea que, y este poquito es H1 menos H2. Sí. Esta distancia de acá. Esto de acá, así. Eso es H1 menos H2. Y eso hay que restárselo al H. Jorge Correchetti. O sea que estrictamente esto sería así. Y entonces de acá habría que despejar H2 ahora. Lo que va a resultar en una ecuación cuadrática. Pero bueno, es eso. Porque yo había obviado en la formulación este detalle de que el agua en realidad entra. ¿Sí? Porque justamente la diferencia ahora con la pregunta B es qué presión tendríamos que inyectarle a esta campana. Suponete que por acá arriba se le puede, con una manguera, se le puede inyectar aire. Entonces, lo que nos pregunta es a qué presión manométrica ha de comprimirse el aire suministrado a la campana cuando se encuentre en el fondo para expulsar completamente el agua de ella. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la presión manométrica que debería conseguirse en la campana para que no entre nada de agua? ¿Sí? Si, si yo quiero que en la campana no entre nada de agua, yo tengo que conseguir que la presión, eh, la presión de el aire en la campana sea igual que la presión del agua a la altura del fondo. ¿Sí? Así que en ese caso sí tendríamos que tener, que considerar una expresión como esta poniendo ρh como la profundidad. ¿Sí? Y ahora esa sería la presión absoluta. Y a nosotros nos pide la manométrica. Así que la respuesta B sería calcular este término con h igual a la profundidad total del mar, estos 72 metros.
¿Bien? Buenísimo. Genial. Nos vemos entonces. Adiós.